Asturias tenemos amuletos que nos sirven para traer la buena suerte o para protegernos de que nos agüellen. Dellos exemplos son les cabeces de vaca lloria que decoraban les entradas de algunes cases o les cigües d'azabache que se regalen a los amigos y familiares. Pero, ¿sabías que en Avilés tenemos un símbolo de la buena suerte que no se encuentra en otros lugares de la nuestra comunidad? Cuando allá, nun avientu del año 1951, apareció en la ría de Avilés una foquina que visitó a los avilesinos. Todos los habitantes de la ciudad disfrutaron xugando y mimándola durante unos días hasta que marchó. Poco después de la su visita, entamaron a facerse grandes avances en Ensidesa, empresa siderúrgica que impulsó la economía en Avilés. Por eso, los avilesinos tomaron la visita de la foquina, muchas veces llamada precursora, como un bon presaxo del desendolcu de esta ciudad. Tanto cariño agarraron los avilesinos que 5 años más tarde hicieron una estatua en el su honor, que puede seguir viéndose en la zona del muelle, junto a la figura del adelantado de la Florida. Además, da que interesante para los maestros y escolinos y que en los años 2009 y 2010 diseñáronse muchos foquines pintados de colores vivos para decorar los colegios de la ciudad. Convídovos a visitarnos y escoger la vuestra precursora favorita. En el corazón del Parque Dorado, en Sama de Llangreu, álzase una escultura que respira historia, traballo y memoria colectiva. Y el monumento a Luis Adaro y Magro, conocido con afeuto como La Carbonera. Inauguróse el 25 de xunetu de 1918, cuando Asturias vivía la súa edad d'oro del carbón y del acero. El su autor, el escultor Lorenzo Coullaut Valera, fixo en mármol, piedra del Roncal y bronce, non solo la figura dun ingeniero ilustre, sino tamén l'alma entera dunha tierra minera. Luis Adaro foi un pionero, ingeniero, empresario y soñador, que impulsó el progreso de les cuenques mineres asturianes, contribuyendo al desendolcu de la minería, la siderurgia y les infraestructures que transformaron la rexión. Pero na base del monumento tal verdadero símbolo popular, una muller carbonera inclinada recollendo carbón con les manos endurecidas por el esfuerzo. Al so llau, una vagoneta recuerda al ir y venir de les mines, el sonido del metal, el fumo, el traballo diario de miles d'homes y mulleres que forxaron el impulso industrial de Asturias. La Carbonera non é solo una escultura, y un homenaje a la dignidad del traballo, a la fuerza anónima de quien alimentaron al fuego del progreso. Un siglo después sigue en pie, xuniendo arte y memoria, como un eco eterno de la Asturias minera y del espíritu que non se apaga nunca. Ahora, vámonos hasta Yugo de Llanera, que é uno de los núcleos principales del concello de Llanera, en el corazón de Asturias. Un lugar con muchas conexiones, vida cultural y un patrimonio que xune tradición con modernidad. En concreto, vamos de ir hasta la Casa de la Cultura de Yugo, ayugada nunha antigua casona del siglo XVII, llegó un espacio para la formación, el arte y las actividades sociales del pueblo. Los sus xardinos y la su arquitectura conviértenla nun punto de referencia cultural. Nos xardinos desta Casa de la Cultura atopamos la escultura Les 6 cares del cubo estrella circular, una obra del artista llanarés Benjamín Menéndez. Esta pieza de acero creada entre 2016 y 2021 destaca por la su forma geométrica y por la sensación de movimiento y equilibrio que xenera. El cubo, convertido nun tipo de estrella circular, crea xuego de volúmenes y vacíos que conviden a mirar desde ellos ángulos. Menéndez explica que la su obra nace en Ferroña, el su lugar de origen, y representa la conexión entre la naturaleza, la industria y las personas trabajadoras. La escultura refleja cómo los engranajes, la forma circular y la estructura del cubo simbolizan la protección, la memoria, la rozu col territorio. De esta manera, les 6 cares del cubo non é solo una figura geométrica, é una invitación a reflexionar sobre la identidad de llanera y sobre la unión entre arte y comunidad, una obra para descubrir, disfrutar y sentir en el coral.